La ciencia, fíjense, estamos hablando más o menos del año 1900 en general, ¿no? 1908 recibe su premio Nobel este hombre. De 1900 hasta mitad de siglo, 1955. En ese momento estaba en pleno auge el querer utilizar la quimioterapia. ¿Qué era la quimioterapia? La quimioterapia era un veneno que se había desarrollado como un gas tóxico para la guerra. Las famosas, famoso gas amarillo, durante la Segunda Guerra Mundial. Y tratando de profundizar cuál era el modo de acción, dónde actuaban, sobre todo actuaban en la reproducción celular. Podían llegar a meterse alterando la forma en que las células se reproducían o cómo eran las células hijas. Cuando se vio esto, se vio un arma potencial contra algo que crecía desmedidamente y no podía tener control, como era el cáncer. El cáncer se define como un crecimiento anómalo que no respeta los límites de crecimiento ni las etapas de diferenciación, o sea, de maduración celular. Entonces, demos un veneno que impida la reproducción de este tejido. Claro que también impedíamos la reproducción de tejidos nobles. Y a veces, para tener efecto, llegábamos a tal grado que anulábamos, por ejemplo, la capacidad de producir sangre. Y cuando eso ocurría, la gente quedaba muy propensa a infecciones y era la principal causa de muerte. No ya su linfoma, su leucemia, sino ahora el que tampoco podían producir células buenas para defenderse de las infecciones o para generar plaquetas que le favorecían no tener hemorragias, etcétera, etcétera. Donald Thomas trata de desarrollar un antídoto. Y entonces Donald Thomas piensa, si yo puedo transfundir sangre, ¿por qué no puedo transfundir el tejido que genera sangre? Y esa es la médula ósea. El pobre Donald Thomas ni siquiera conocía en ese momento todo lo que hoy sabemos respecto a histocompatibilidad de tejidos, pero fue la primera terapia celular que apareció. Y él, que la construyó de esa manera, empezó a ver, con el desarrollo de la inmunología, cómo realmente se podían curar enfermedades oncológicas, por ejemplo, las leucemias de la infancia, que hoy, gracias a Dios, en su mayoría, por este tipo de terapia se curan, pero antes era una declaración de muerte segura. Bien, en el año 1990 recibe también su premio Nobel de Fisiología. ¿En qué consiste? Simplemente le sacaban médula ósea a una persona y se la transfundían, como quien transfunde sangre, a otra persona. Las células iban a la médula ósea despoblada y en la médula ósea despoblada desde ahí comenzaban a producir glóbulos rojos, plaquetas, polimorfonucleares y demás. Y entonces ese antídoto funcionaba. Claro, que eran células inmunes que correspondían a otro individuo. No eran las células inmunes con las que esa persona había nacido. Fíjense que es interesante. Al ser células inmunes de otro individuo, comenzaban a rechazar el cuerpo que las contenía. Y entonces aparece lo que se llama graft versus host disease, que la traducción del inglés sería injerto contra receptor. Enfermedad de injerto contra el receptor de ese injerto. Y ese era un problema bastante serio, caracterizado sobre todo, o detectado sobre todo en 3 órganos. A nivel respiratorio, a nivel intestinal y a nivel renal. Pero también podían aparecer signos en la piel y demás. ¿Qué fue lo que se observó? Extrañamente. Costaba mucho sacarlo. Gente cuando entraba en graft versus host podía llegar a morir si no se controlaba ese ataque desmedido. Sin embargo, mientras más graft versus host presentaban esas personas y lograban superarlo, mejor era su pronóstico de vida. Entonces, por ejemplo, este es un trabajo bastante antiguo, fíjense, cuando no tenían graft versus host, la capacidad de sobrevida para este tipo de leucemia era apenas de un 40%, y cuando tenía tanto la forma aguda como crónica esta enfermedad, la mortalidad era solo
del 22%. O sea que prácticamente habíamos duplicado la capacidad de sobrevida. Y eso nos llevó a pensar que las células no solo estaban actuando en ese lugar como un antídoto para producir nuevas células, sino que tenían un actuar propio. La parte inmunológica se ensañaba contra el cuerpo, pero mucho más se ensañaba contra el tumor. Y entonces aprendimos que la terapia celular era una cosa distinta. Pero seguimos encontrando más cosas. Ustedes imagínense que más o menos en el año 2006 llegamos a los 10 millones de trasplantados en el mundo. ¿Qué significó eso? Eso significó que teníamos amplia experiencia clínica en cosas que habían pasado con estos trasplantados que habían andado muy bien. Y entre las cosas que pasaron es que encontramos que gente que tenía determinadas dolencias, por ejemplo cardíacas, o dolencias renales o dolencias hepáticas, después del trasplante de médula ósea mejoraban de estas dolencias. Y entonces comenzaron a decir, bueno, lo que pasa es que hemos eliminado el gran tóxico que era el tumor y ahora está libre de ese tóxico, por eso se recuperan. Y estaban los otros que decían, no, las células que hemos puesto han ayudado a trabajar. Y cuando eso ocurrió, es que nos dimos cuenta que las células podían actuar para mucho más que simplemente reemplazar, que se podían convertir en un elemento reparador. Y eso se unía a otras corrientes que ya estaban sucediendo en el mundo, como las corrientes de poner células de cartílago en las rodillas para que se pudiera reparar. Ese fue un tratamiento que se aprobó en el año 1997 por la FDA, o colocar queratinocitos, o sea, células de la epidermis para tapar a los grandes quemados. Y de esta manera aparece lo que nosotros hoy en día llamamos terapia celular.